Bien, bien, desde aquí, Lu, trabajando. Ahí está haciendo unas cositas ahí, pero igual estamos escuchando. Yo Oh, estoy escuchando. ok, ¿Ustedes cómo han perfecto. estado? Bien, gracias a Dios, ahí, gracias al Señor, bien. Ahí hemos ido saliendo. Gloria, ¿cómo le fue con José Pablo? Bien, gracias a Dios, terminamos ayer el trabajo. Ayer se hizo en un Qué solo dicha, día y ahí logramos salir, gracias a Dios, porque eso es una salvadilla. Todavía faltan cosas, pero ha sido una salvada. Vamos. qué dicha. Bueno, les recuerdo de una vez a todos. Recuerden que yo grabo esto y esto se publica, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, de Comunidad Cristiana Gosén, también para que lo tengan todos y ahí puedan también escuchar el estudio y puedan también de ahí hacer sus estudios, profundizarlos aún más. Bueno, la semana pasada, si ustedes se acuerdan, habíamos quedado en algo y habíamos leído en Mateo 25, para que lo tengan ahí a la mano, habíamos quedado en los versículos de Mateo 25, del versículo 5 al versículo 7, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, sí, sí. habíamos, ¿Qué ahora pasó? se los voy a leer nada más para recordar, decía el versículo, aquí estamos hablando de la parábola de Jesús de las 10 vírgenes, y dice el versículo 5 al 7 decía, y tardándose el esposo, cabecearon todas. Aquí solo retrocedí un poquito para volver donde quedábamos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y dice la escritura que el versículo 6, que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, yo les había comentado la semana pasada y les dije que observáramos que la palabra esta tardándose venía de una palabra del griego que era cronizo y que esto era un derivado de cronos, ¿verdad? Que significa tiempo, pasar tiempo, también en el sentido de detenerse, o también como nosotros decimos, de darle largas al asunto o demorarse. Pero aquí en el original se interpreta como tomando su tiempo. Entonces diríamos, y tomando su tiempo el esposo, dice que cabecearon todas. Ahora, notemos también de algo importante que había mencionado la semana pasada, cuando nosotros estamos leyendo el versículo 5, nosotros estamos aquí y encontramos la escena donde el novio dice que se tarda o que se tardó. Y vemos que las 10 vírgenes, todas al unísono, ¿verdad? Se durmieron. Todas se durmieron. Ahora, no se dice, pero la idea está implícita. Que hay, como yo les había comentado, que está implícito, hay un espacio de tiempo en el que ellas, eh, eh, no se sabe cuánto, pero se durmieron. Es decir, del versículo 5 al versículo 6 pasó un tiempo en el que ellas se durmieron. Y esto, como lo dije la semana pasada, lo estoy diciendo sin castigar el contexto. Esto no está en la Biblia, estoy diciendo como asumiéndolo, ¿verdad? Que ahí uno entiende que se durmieron un espacio de tiempo. La Biblia no lo menciona, ¿verdad? Para que no se vaya a interpretar de que yo le estoy añadiendo. Nada más es algo que uno lo intuye así por mera lógica. Ah, ok. Buenas noches, doña Marlene. Buenas noches. Ok, Señor, buenas noches. perfecto. Ya la incluí. Ahí está. Entonces, estamos en Mateo 25, leyendo versículos del 5 al 7 y haciendo unos comentarios. Ya vamos a tocar el punto donde habíamos quedado la semana pasada. Entonces, sin castigar el contexto, como les dije, yo quiero que también notemos, mis hermanos, algo interesante y esto lo dice la Biblia. Y esto, perdón, esto no lo dice la escritura directamente, pero es algo que yo observé, yo lo dije la semana pasada, ¿verdad? Siempre lo voy a mencionar tratando de cuidar de no decir algo que ni siquiera lo vi que algún comentarista lo dijera, pero es algo que yo observé mientras yo lo estaba analizando. Recordemos que el contexto nos habla o nos viene hablando de todos aquellos que iban a ser tomados, dejados, ¿verdad? Y eso es recordatorio de la semana pasada.
En esa misma línea, esta parábola, recordemos que nos está marcando a nosotros la pauta para cuando ya Jesús hable del juicio a las naciones. Ahora más adelante les hago un comentario respecto a esto, de unas cositas. Ahora, cuando nosotros vemos en Mateo, recuérdense, y esto es porque ya vamos a entrar en lo que quedamos, cuando nosotros vemos Mateo, por ejemplo, Mateo 24, del versículo 40 al 41, Jesús nos dice que de aquellos que iban a estar en un campo, uno iba a ser tomado, el otro dejado, luego que también una mujer iba a estar en un campo, una tomada y la otra dejada, eso ya lo sabemos. Yo les dije a ustedes la semana pasada que esto era el preámbulo antes de mencionar la parábola del 25, del capítulo 25, del 1 al 13, de las vírgenes. Es un preámbulo. Repito, quiero aclarar. Esto no es algo que está ahí en la Biblia o que diga Jesús dijo esto porque iba a decir la parábola, sino que uno, mientras tenga uno el contexto alineado, que nosotros sepamos de qué es lo que viene hablando, nos es más fácil poder comprender ciertas ideas que la Biblia nos está mencionando. Entonces, como yo les dije la semana pasada, la parábola de las vírgenes, Jesús no se la sacó de la manga como tratando de ver qué hago, qué les digo, no, y tampoco la de los talentos. Ya él venía dando ciertos anuncios o ciertas cositas. Lo que hizo fue que en estas ideas de Mateo 24, del 40 al 41, con la parábola de las vírgenes, lo que él hizo fue que amplió la idea, la amplió totalmente, dándonos la parábola. Entonces para nosotros es más fácil poder comprender de qué viene hablando. Sucede lo mismo cuando habla en Mateo 24 del 45 al 51 para ampliarlo luego en la parábola de los talentos. Entonces, y bueno, recordemos como les dije que eso es toda una hilación y viene desde la pregunta también de la que hicieron sus discípulos, ¿verdad? De que cuándo iban a suceder todas estas cosas. Y terminamos la semana pasada, que yo les había dicho era que todas estas dos parábolas no están sacadas, como les acabo de mencionar, así, de la manga. Ajá, no están sacadas, pensé que no se escuchaba. No están sacadas así de la manga como de sorpresa. Todo lo dicho anteriormente por Jesús ya estaba para darle paso a estas parábolas y a las enseñanzas de ellas. Y como lo mencioné, este es el ejemplo que Jesús usa para luego, en los versículos del capítulo 25, del 31 al 46, ya él puede hablar del juicio a las naciones. Toda esta preparación era básicamente para poder explicar y decirnos cómo en ese juicio se va a hacer esa escogencia, ¿verdad?, de unos y otros. Y ahora nosotros tampoco podemos negar el contexto, ¿verdad?, como lo había mencionado, de los receptores originales que eran a los judíos, pero tampoco podemos ignorar que esto es una alusión también, ¿cómo le puedo decir, José? Profética, espiritual, del arrebatamiento, no sé, de nosotros, podría decirlo de esa forma. O sea, también nos involucra a nosotros. Hago un comentario. Quedamos ahí. Habíamos quedado ahí y ya voy a seguir porque vieras cómo me he topado con personas y con pastores que obviamente no tienen la misma posición eh, eh, teológica con respecto a lo que es el arrebatamiento. Entonces, escuché de uno, es un pastor que yo admiro bastante, que admiro bastante, es un hombre de Dios, no es un hereje, es un hombre de Dios, pero él es de otra posición. Entonces, él dice que este juicio es el juicio final. Yo más adelante voy a demostrarles por qué no es el juicio final. Número uno, porque ya lo habíamos visto anteriormente con los distintos juicios que se vinieron dando en el transcurso de la historia, los que se han cumplido y los que faltan en cumplirse. Eso ya lo habíamos visto, ustedes ya lo tenían ahí. Ahora, vamos a continuar y ya vamos ahora sí a iniciar, dice. Hablando de todo esto, en lo que habíamos quedado. Recordando todo esto, todo esto nos habla a nosotros, mis hermanos, de una separación. Cuando de lo que venimos hablando, todo esto nos habla de una separación, o sea, de una escogencia entre cierto tipo de personas, los que van a ser arrebatados, tomados, y el otro grupo, que será dejado, serán desconocidos por su ignorancia, por su insensatez,
por su necedad y por su falta de letra o su falta de instrucción. ¿Se acuerdan lo que significaban las insensatas? Bueno, básicamente es un resumen de lo que son este tipo de personas. Y esto nos está mostrando la justicia de Dios en cuanto a la escogencia, ya que los de un lado, por así decirlo, los de un lado, simple y sencillamente, ¿qué hicieron? Decidieron ser prudentes, decidieron ser sabios, decidieron ser sensatos. ¿Y qué pasó con nosotros? Pues decidieron que no. No quisieron serlo. Y ojo, no es que no tuvieron la oportunidad, es que no quisieron. Eso hay que marcarlo, pero de forma categórica. No quisieron, no es que no tuvieron la oportunidad, no les dio la gana. Entonces, para ir armando ciertas cositas, recordemos que cuando habla de las 10 vírgenes, no está diciendo que eran 5 personas y 5, estamos hablando de que es un grupo de personas, son diferentes tipos de personas, o sea, unos de derecha y otros de izquierda, y no estoy hablando de política, ¿verdad? Por aquello. Entonces es justamente lo que viene hablando, son diferentes tipos de personas. Ahora, yo quiero que ustedes y yo notemos estas frases cuando dice la palabra, salid a recibirle. Ahí lo vemos en el versículo, aquí lo tengo, dice, salir en el versículo 6, dice, salid a recibirle. ¿Lo tienen todos ahí? Ok. Esta frase, vean mis hermanos, vean qué vacilón, porque esta frase toda la frase, ese salid a recibirle, no la palabra, sino la frase salid a recibirle, viene de una palabra griega, perdón, sí, de una frase griega que es, recuerden que yo no sé griego, entonces yo lo leo tal cual lo dice el diccionario, ¿verdad? La palabra es, o la frase es, exercomai eis apantesis. Josué, deletréeme eso, por favor. Dice, no, gracias. Esta frase diría así en el español, pero en el original significa ir afuera a la reunión o a recibir. Esta frase, esta palabra exercomai de la referencia Strong es 1831. Esta palabra significa venir o ir afuera, o sea, salir. Salir. Eso es lo que significa venir o ir. Y apantesis, del Strong 529, apantesis significa ir a encontrar, encontrarse con o venir cara a cara con. Eso es lo que significan estas frases en el original. Ahora, en cualquiera de estos casos o en todos estos casos, la traducción la más rigurosa en este sentido sería salir al encuentro. Es decir, versículo 6 diría de esta forma, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, vayan afuera a reunirse. Vayan a reunirse. Ahora, recordemos otra vez que la idea especial de la palabra, ¿se acuerdan de esta palabra que era la bienvenida oficial a un dignatario, a un mandatario? Lo habíamos visto anteriormente en otro del estudio bíblico. Eso es lo que significa. O sea, darle la bienvenida a un mandatario en nuestro contexto es darle la bienvenida sea al presidente de la república o sea algún militar de un ejército, cosas así, a alguien que tiene un rango más elevado que el de nosotros, en el sentido humano viéndolo, pero en este caso, cuando habla del novio, ¿de quién está hablando? Jesús. De Cristo Jesús, es correcto, que Él tiene un rango totalmente superior y un rango eterno, superior y celestial al de nosotros que no tenemos manera jamás de poder alcanzar, ¿verdad? Semejante categoría. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vamos por favor, igual ahí mismo en Mateo 25, vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 9. Le voy a pedir por favor que Rose, no sé si lo tiene ahí, me pueda leer del 7 al 9, por favor.
Hola, hola a todos. Buenas noches. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotros. Ok, gracias. Vean qué interesante. Vean lo que dice en el versículo 7. Dice que entonces todas aquellas vírgenes, ¿cuántas? Todas. Dice que todas aquellas vírgenes dicen que se levantaron. Y vean lo importante. Dice que arreglaron. Dice lo mismo sus Biblias, ¿verdad? Dice que arreglaron. Lámparas. A menos que estuviéramos leyendo la Biblia de los mormones, pero todas dicen arreglaron. Entonces, cuando digo la de los mormones es porque ellos la adulteran, ¿verdad? Y lo estoy diciendo en son de chiste. Ahora, utilizan esta frase, esta palabra y arreglaron. Ahora, pongan atención. Esta es una palabra griega que es quizás es muy conocida para nosotros. Ustedes, al el momento que yo lo voy a decir, creo que ustedes la conocen, incluso la van a identificar en dónde se utiliza. Ojo, arreglaron. Esta palabra arreglaron viene de un vocablo griego que es cosmeo, del Strong 2885. Cosmeo, ¿le suena algo a ustedes parecido de esa palabra? ¿Le suena algo? No, no, no. No, porque no, esta es con K. Pero oiga, Cosmeo. Bueno, sí, Josué tiene razón. También, de hecho, también tiene una similitud. Pero Cosmeo, ¿le suena algo? Cornelio. ¿Cómo? A Cosmo. Ok, Cosmeo es K-O-S-M-E-O, Cosmeo. De ahí se deriva como cosmético. Ajá. Entonces, ¿qué significa cosmeo? Para no darle largas, deben estar diciendo, decilo ya. Cosmeo significa adornar, significa ataviar. Es muy similar, de hecho, perdón, José, porque yo le dije que no, pero sí, cosmos también tiene una similitud con eso, con con adornar, con orden, con varias cosas. Entonces, en eso me disculpo porque sí tiene razón. Yo ya, no me regañe, José, por favor, no me lleve, por favor, a la oficina. Entonces significa adornar, ataviar. Ahora, esta palabra se usa de disponer lámparas, o sea, que se traduce por arreglar, o sea, poner orden. En castellano, repito, utilizamos la palabra cosmético, de ahí nace cosmético, de esta palabra cosmeo. Ahora, Luker, ¿qué quiere decir esto para nuestras vidas? O sea, Luker, ¿para qué nos dice esto? Ok, por favor, aquí se los voy a decir. La imagen, mis hermanos, y si voy muy rápido me dicen y yo bajo el ritmo o me devuelvo. La imagen aquí, mis hermanos, de las lámparas puede referirse a la fe y a la disposición de prepararse para la llegada del Señor a nuestras vidas. Hago una pausa. Voy a hacer una breve pausa. Si ustedes se acuerdan, yo dije que yo no iba a decirles a ustedes, mira, bueno, la parábola de las vírgenes en esta parte significa tal cosa. No, yo lo que estoy sacando son los significados de ciertas palabras para poder aplicarlas a nuestras vidas. Pero yo no voy a violentar el significado ya general de la parábola, de lo que ella ya enseña como tal. Y yo lo que estoy haciendo es sacando para la aplicación de nosotros como iglesia. Me doy a entender. Para que nosotros, o sea, Josué, Mónica, doña Marlene, Rose, Diana, Luker y todas aquellas personas que escuchen esto, que lo vean o lo que sea, entiendan de que esto es algo que tenemos que poner nosotros en práctica. Pero ya la parábola como tal,
ya tiene su enseñanza y no la voy a tocar. Esa parábola ya tiene su enseñanza, ya sabemos qué significa, pero queremos aplicar en nuestras vidas algo práctico, la enseñanza. Y ojo, sin espiritualizar y decir, bueno, es que la lámpara, yo les hablo de la lámpara, pero yo no estoy diciendo, bueno, la lámpara significa que fue que un Dios muy lejano fue y puso una lámpara así en el sol y eso significa, no, 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 no. No voy a meterles a ustedes y a meterles ningún tipo de cuento, sino quiero sacar cosas que sean prácticas para nosotros y podamos comprenderlas mejor. Ahora, este versículo, mis hermanos, en particular, nos enseña que sí, es importante estar preparados para recibir al Señor en nuestras vidas. Eso es importantísimo. Y ojo, esta preparación no solo incluye tener, por ejemplo, nuestra fe en orden, no solamente eso, sino también implica, ojo con esto, en estar dispuestos a arreglar nuestras vidas y ordenar nuestras prioridades para poder estar listos para cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento. Esto básicamente es una forma de recordarnos que debemos de estar atentos a la voz de nuestro Señor en nuestras vidas y de poder estar listos para poder actuar. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las lámparas o antorchas en la escritura significan diferentes cosas? Entre esas significa nosotros como luz para el mundo, significa la salvación, lo habíamos visto la semana pasada, entre otras cosas. Bueno, básicamente por eso tenemos que arreglar nuestras vidas en ese sentido. ¿Ustedes se acuerdan, Josué? ¿Usted me puede buscar, por favor, eh, hablando de esto, lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18, y lo puede leer, por favor? Aquí hablando de ese estar a cuentas y de arreglar nuestras vidas delante de Dios, vean lo que dice Isaías, ahí Josué lo va a leer. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como blanca lana. Si oyereis, comeréis del viento. Ahí, gracias. Entonces ven que es muy importante, por eso les dije, vean qué interesante. Pareciera que no tiene relevancia a la hora que dicen, es interesante, porque si la parábola de las vírgenes, Jesús pudo haber dicho, bueno, las 10 vírgenes se levantaron y prendieron las lámparas, pero dice que las arreglaron, o sea, las adornaron. Puede ser, háganse en esta imagen. Si son antorchas, probablemente agarraron tela, las envolvieron y ¿qué hicieron? Las bañaron con aceite y les prendieron fuego. Seguro sacaron un encendedor o cómo hicieron con unas piedras o lo que hayan hecho, pero las prendieron. Tenían que tenerlas listas y preparadas para el momento de la venida del novio. Ahora, quiero decirles algo interesante, que creo que la semana pasada no lo dije. Quiero aclarar nuevamente. Esto no lo vi en algún comentarista. Esto es algo que yo, mientras lo leo, puedo decir que el Espíritu Santo, como me dice, preste la atención a tal cosa. Entonces, ahora, si no fue el Espíritu Santo, tal vez si fue imaginación mía, entonces yo les voy a decir esto. Esto es algo que yo observé. Esto es algo que yo observé y es, cuando dice, aquí viene el novio, ¿a qué les suena a ustedes ese clamor? ¿A qué se les parece cuando aquí viene el novio? Porque el novio no había llegado. Quiero que vean, noten eso, no había llegado. ¿A qué les suena esa frase, aquí viene el novio? ¿O qué se les parece? ¿A un qué? Eso iba a decir. ¿A un qué? Como un aviso. Correcto, es un aviso. Pero ustedes ese aviso, ¿cómo lo aplicamos nosotros cuando andamos en la calle? ¿O estamos hablando con alguien? Predicación. Aquí viene el novio, es decir, repito, no lo dice la Biblia, no lo encontré por ahí, sino es algo que yo mientras lo voy leyendo, entonces no lo tomen como una revelación y como palabra santa, no, es algo que yo observé. Yo vi que cada vez que cuando dice, aquí viene el novio, es como cuando nosotros decimos, Cristo viene, arrepiéntanse porque Cristo viene. Y la gente que dice, nah, hombre, es eso, ya han pasado más de 2000 años y nada que viene.
es como esa predicación, Cristo viene, Cristo viene. ¿Y qué pasa con muchos? Que andan jugándose, la verdad, como las 5 vírgenes imprudentes, se la andan jugando bonito. No, hombre, todavía no viene, pero voy, canto, levanto las manos. Pero cuando escuchan y comienzan a ver cosas que, man, Cristo está cerca. Ay, no, ahora sí, José, voy a poner este ejemplo. No, no, no. La verdad es que yo creo que ahora yo sí voy a ir a tener que prepararme, voy a ir a conocer más de la escritura, voy a ir a meterme en un instituto y ahora sí, eso y lo otro. Pero resulta que siguen todavía lidiando coqueteando con el mundo y siguen diciendo, Cristo viene y de repente llegó el novio y no pudieron entrar. ¿No les suena parecido? Hay una similitud, repito, no es lo que yo observé, no es algo, wow, algo nuevo que encontré, no, yo lo observé. Entonces no lo tomen como algo, wow, qué barbaridad, este man, el Espíritu Santo seguro lo tiene, no alumbrado, seguro lo tiene, pero bajo fuego. No, no, no. Eh, eh, por eso les digo, ustedes analícenlo, obsérvenlo cuando lo lean, pero no es una, wow, qué iluminación la de este hombre. No, no, es algo que observé. Ahora, entonces, eso era un comentario adicional. Ahora, quedamos ahí en lo que leyó Josué en Isaías 1:18 con el arreglar o estar a cuentas con nuestro Señor. Ahora, nuestras lámparas, o sea, en este contexto, nuestras vidas deben estar preparadas ¿para qué? Para la súbita llegada del Señor y estar dispuestos como arreglados, disponibles para cuando Él llame, para cuando Él llame. ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Versículo del capítulo Mateo 25, vamos a leer del versículo 8 al 9. Aquí le voy a pedir otra vez a Josué, porque ya leyó Rose, ahorita le digo a doña Marlene, del 8 al 9 de Mateo 25. Por favor, Josué. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, vayan por más, id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Ok, gracias. Ahora, recordemos aquí, mis hermanos, una vez más, recordemos que estos pasajes nos están hablando a nosotros de la venida del novio a las bodas. Y ustedes verán que yo recurrentemente voy a estar haciendo menciones o a repetir ciertas cosas nada más para poder recordar que estábamos viendo, ¿verdad? Porque a veces, yo creo que no sé si a ustedes les pasa, pero a veces se nos olvida que estamos viendo o quedamos botados, ¿verdad? En ciertas cosas. Entonces, lo repito para que podamos tener al tanto de que estamos viendo. Entonces, otra vez, esos pasajes hablan de la venida del novio, o sea, que es Cristo. Entonces, las vírgenes prudentes, les responden, aquí nosotros encontramos que ellas les responden a las necias, a las insensatas, les responden con una frase bastante interesante. Ellas les dicen, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, dice, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ojo con esto. Esta respuesta de las prudentes, esta respuesta es muy, muy importante. Ojo con esto, porque las vírgenes prudentes, ellas, ellas podrían haber guardado todo el aceite para sí mismas y de forma egoísta decir, no nos da la gana. En cambio, sabemos que ellos no podían darle, no porque no querían, es que si le daban a las imprudentes, todas iban a quedar sin aceite. Pero en cambio, ellas les sugieren una solución a las otras vírgenes. ¿Para qué? Para que les beneficiara a todos. Las vírgenes prudentes pudieron haber dicho, mira, no te voy a dar porque no me da la gana y quedarse así, calladitas, sin decir nada.
Pero le dieron una solución a las vírgenes insensatas, sabiendo esto de que el aceite no lo podían compartir porque se iban a quedar sin aceite, todas. Esta respuesta de las vírgenes prudentes es algo admirable. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué es algo admirable? Porque esta respuesta de las vírgenes prudentes, ¿qué es lo que refleja? Bueno, refleja la actitud de poder ayudar a los demás. Y repito, esto lo vamos a aplicar para nosotros, ya voy a eso. Es una actitud de ayudar, incluso cuando podrían haberse beneficiado más si hubieran sido egoístas. Es decir, el reservarse ellas su aceite y el quedarse calladas. O guardar, ¿verdad?, su aceite. Y a la vez no darles una respuesta o indicarles qué debían de hacer estas vírgenes imprudentes. Esta actitud de estas vírgenes prudentes es importante en la vida de nosotros o en la vida cristiana. Es algo muy importante, es algo que vale la pena. ¿Y sabe qué es lo que nos recuerda? Nos recuerda la importancia de poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos recuerda. Vean lo que dice, pongan atención, vean lo que dice el versículo 10. Lo voy a leer para ustedes. Dice el versículo 10. Ojo con esto, qué interesante. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿quiénes iban a comprar? Imprudentes. Es correcto. Las insensatas, mientras ellas iban a comprar, ¿quién vino? Vino es correcto, vino el esposo, vino vino el novio, vino el esposo, correcto. Y ojo con esto, vea lo que viene. Y las que estaban preparadas, dice que entraron con él a las bodas y se mantuvo la puerta abierta. No, dice que se cerró la puerta. No, la puerta cerrada. Correcto. Ahora sí, observen esto. La lámpara o la antorcha y el aceite, mis hermanos, están íntimamente relacionados. Íntimamente. No podemos, jamás, no podemos pretender que por el simple hecho, pongan atención, no podemos pretender que por el simple hecho de que un día ustedes y yo ingresamos a una iglesia, hicimos una oración, ya todo quedó ahí fresh, felices y contentos y bendecido, prosperado y en victoria. No. Una vez que ustedes y yo llegamos a Cristo Jesús, mis hermanos, Cristo ya hizo su parte. Ya él hizo lo que tenía que hacer, él hizo su parte. De aquí en adelante, en el momento en el que ustedes y yo nacemos de nuevo, le toca a usted y me toca a mí llenar nuestra vasija de aceite. ¿A quién le toca? ¿A Josué predicar el domingo para que la vasija de nosotros se llene? ¿O le toca a Josué y a Mónica orar, ayunar para que nuestras vasijas sean llenas? Somos nosotros. Somos nosotros, correcto. A Josué y a Mónica le tocan ir al instituto, quemarse las pestañas, tomar noches, tomar madrugadas, haciendo tareas, haciendo cosas para ellos estar mejor preparados, para poder darle buen alimento a sus ovejas, y que nosotros nada más nos sentemos así, estiremos las piernas y los brazos como que si estuviéramos en la playa y venga, échelo aquí, yo, es más, a cucharaditas, por favor. No, ¿verdad que no? Es nuestro deber tener esas vasijas de aceite llenas. Ustedes recuerdan que el aceite, ustedes se acuerdan que yo les había dicho que cuando el aceite se está apagando la llama, nosotros vimos que por lo general ese es un acto que era al propio, adrede, que era intencional y que eso empezaba a soltar un olor que no era agradable. ¿Se acuerdan? Ajá. Bueno, es algo similar a lo que le sucede a las 5 vírgenes. Ahora, quítele en el título las 5 vírgenes y yo no lo sé, ¿verdad? Pero
podríamos ser nosotros. Ujú. O sea, y digo nosotros porque somos los que estamos aquí ahorita conectados en el estudio bíblico, pero cada creyente que vea esto, lo escuche o lo que sea, tiene que analizar y decir, mira, ¿seré yo una virgen de estas insensatas que el aceite le empieza a apestar? Porque ya se está gastando. O hace tiempo se apagó. Ya eso es en el peor de los casos, ¿verdad? Ahora, no sé si me doy a entender, no sé si me doy a entender de lo que venimos hablando. ¿Todo claro? Ok, ahí veo a Josué que dice sí, hace sí. Ok, ahora, si nosotros, si nosotros sacamos un análisis para nosotros, quiero que entendamos, para nosotros, hoy muchos, y para no decir que casi todos, están en una condición de relajación, relax. Solo se conformaron con venir a Cristo y no llenar sus vidas del Espíritu Santo. Por eso dije, a muchos les ha bastado con solamente decir, hoy recibí a Cristo, ya soy salvo. Y vea qué triste, Josué, por favor, me puede llamar la atención si me equivoco, pero hay mucha gente que creen que son salvos porque hicieron una oración un día, y déjenme decirles que muchos por haber hecho cierta oración, muchos no son salvos, porque creen que haber hecho esa oración ya por default creen que son salvos. No necesariamente. ¿Mm? Entonces, por eso les estoy diciendo, nosotros tenemos que hacer un análisis para nosotros hoy. Y repito, para no decir que casi todos están en una condición de relajación, se conformaron con venir a Cristo y no llenar sus vidas del Espíritu Santo. Y están, escuchen esta y esto, perdón porque es una palabra, no es muy bonita, pero están hacinados en las congregaciones esperando a que se les den para ser llenos como chanchitos. Los están preparando para el matadero, solamente comiendo, comiendo y comiendo, llenándose, 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 despreocupados de lo porvenir, sin importarles qué vaya a suceder. ¿Por qué? Ay, porque lo típico. No, hombres, yo soy, como lo dije ahorita, bendecido, prosperado y en victoria. Esto y lo otro, pero no quieren hacer nada. Comentaba un día esto, si voy a hacer este comentario, estaba conversando con Rose y yo le decía así a grandes rasgos, le decía, qué interesante, porque eh, estamos hablando de que hablando de la iglesia cristiana evangélica, hablemos que del 100%, yo le decía a Rose, qué triste, porque el 98% es muy probable que si el arrebatamiento es ya, solo un 2% es muy probable que sea salvo. Van a ser millones, sí, pero solo un 2%, muy probablemente, porque casi todas las personas que están metidas, hacinados en la iglesia, están conformes con recibir palabra muy probablemente de grandes maestros, muy buenos, que hay que reconocer que sí hay muy buenos pastores y todo, pero que están nada más dedicados a sentarse a escuchar, pero conformes. Escucho, escucho y escucho, me lleno de esto y me lleno del otro, pero yo no me mato. Quiero hacerle una pregunta a Josué. Josué, ustedes que están en el IBAT, que se están preparando, ¿es fácil? ¿Verdad que no? No, no es fácil llevar trabajo, llevar el trabajo, los estudios, que la familia, que la iglesia, no es fácil, pero hay que pagar un precio, pero la gente no quiere pagar ese precio, no lo quiere. Voy a hacer otro comentario adicional. Decía un pastor que Josué y yo admiramos bastante, decía él que en las iglesias hoy en día se necesita una pluralidad pastoral, porque cuando hay un solo pastor que gobierna la iglesia y donde no hay quien confronte lo que él enseña, cómo lo enseña, si es verdad o es mentira, y él es el que manda esa iglesia. Él va a usar, esa persona va a usar la escritura para hacer lo que él quiere y doblegar a la gente con la escritura. Pero cuando hay gente, y lo voy a decir así, lo digo con toda sencillez, no lo digo ni orgulloso ni nada, porque en realidad yo solamente soy un aprendiz de inútil y no sé nada.
Dice Pablo que el que crea que sabe algo no sabe nada de lo que debería. No sé, yo soy igual un aprendiz. Yo estoy estudiando, estoy preparándome, este, y es mi trabajo, es mi deber. Yo les pregunto a ustedes, excluyo a Josué y a Mónica porque ellos se están preparando y más ellos porque ellos tienen una responsabilidad y una carga pastoral. Pero pregunto, ¿quién dice que Luker, doña Marlene y Rose, quién dice que nosotros no tenemos que prepararnos? Les han puesto una pistola en la cabeza para que digan, ay, no, es que mi pastor a mí no me deja, él no me da carta. Bueno, en Gosén, por lo menos, Josué como pastor, más bien Josué dice, prepárense. Mónica, prepárense, estudien. Es más, si por ellos fuera y tuvieran la capacidad para hacerlo, yo creo que hasta nos regalarían los cursos, nos regalarían hasta la universidad. Pero, ¿qué nos impide a nosotros? A mí me han dicho, y aquí repito, lo digo con toda sencillez y lo digo reconociendo de que todo lo que yo tengo y lo que soy, se lo debo al Señor, es más, es de Él, no es mío. Pero yo he tenido que hacerlo igual y aquí hacerlo, prepararme de alguna forma. ¿Por qué? Porque yo también, no porque yo tenga que tener un puesto pastoral o de liderazgo, es que yo estoy en la responsabilidad porque el Señor me lo demanda. Yo no tengo que tener una posición de liderazgo. Tengo que hacerlo porque el Señor me lo demanda. Entonces, ¿qué nos impide? Y aquí lo hago global. ¿Qué nos impide a nosotros el decir no quiero o no puedo? ¿Por qué? Si Josué y Mónica lo hacen, si Luker lo hace, si Rose lo hace, si doña Marlene lo hace, ahora en el supuesto, ¿por qué no lo hacen? Porque no queremos. Sí. Esto es algo muy curioso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que las 10 vírgenes estaban dormidas. Obviamente, uno a veces no entiende por qué las insensatas y las prudentes estaban dormidas si se supone que las prudentes tienen que estar siempre alertas, ¿verdad? Ajá. Y el tema es que, como usted lo decía, uno no puede interpretar la Biblia como uno quiere, ¿verdad? La Biblia tiene sus principios, su interpretación propia a nivel espiritual, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo. Pero cuando la palabra de Dios dice que estaban dormidas, es importante recalcar algo, y es que estaban dormidas, y cuando uno está dormido, uno no espera, no espera nada, se le pasa el tiempo, ¿verdad? Y cuando usted se da cuenta, sin querer queriendo, llegó el momento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque a veces creemos que por ser vírgenes prudentes, y hablar de prudencia, hablamos de preparación, hablamos de estudiar, hablamos de fortalecernos, hablamos de conocer más, pero uno se pregunta, ¿para qué voy a conocer más? ¿Para qué me voy a volver prudente si al final de cuentas voy a ser una virgen que se duerme, ¿verdad? Pero el contexto es importante aclararlo, y es que las vírgenes, Jesús no está hablando de las vírgenes que se duermen, ¿verdad? En el hecho de que se alejan de Él, en el hecho de que renuncian ¿cómo se llama?, a esperar, sino de que es ahí donde se cumple la palabra que dice que no se sabe ni el día ni la hora, o sea, haciendo alusión de que nadie sabe, o sea, nadie sabe, realmente va a ser una sorpresa cuando el novio venga. Entonces, si uno se pone a pensar, debería toda la iglesia ser una virgen prudente, debería todas las personas de una congregación ser vírgenes prudentes, independientemente si esperamos o no la venida de Cristo, en el sentido de que no vayamos a decir mañana viene o pasado mañana viene, sino que es un tema donde Dios no va a llegar a decir, eh, ustedes son de la iglesia Gosén, es que el pastor se preparó en la asamblea de Dios, y ustedes por ende ya tienen el título ganado. O sea, esto es algo personal, pero es interesante ver cómo estas 10 vírgenes, aún siendo prudentes, aún teniendo conocimiento, aún teniendo todo el sentido de que no eran ignorantes, se durmieron, o sea, no esperaron nunca
ese momento que llegara, porque no dice cuántos se quedaron durmiendo, Correcto. no dice si ya era de noche, no dice si estaban cansadas, no dice si estaban agotadas, no dice cuánto tuvieron que esperar a que llegara el novio. Ujú, Pero lo interesante es que el problema mayor no es que estaban dormidas, el problema mayor era que cuando se dieron cuenta que el novio llegó, no tenían aceite. Entonces, creo que esto es muy importante porque al fin de cuentas, doña Marlene, ella tiene que saber, igual que Rose, igual que usted, igual que Mónica, igual que yo, tenemos que saber que esto es un tema de conocimiento del Espíritu Santo ujú, personal, o sea, crecimiento espiritual personal. ujú, Nos edificamos como iglesia, pero tenemos que crecer espiritualmente. ujú, O sea, no podemos llegar a, a pensar de que quien se esfuerza o quien lucha son los que están adelante o los que están atrás o los que están abajo, ujú. sino todos. Correcto. Todos somos los que tenemos que caminar, ¿verdad? Todos somos los que tenemos que crecer. Y siempre hay una forma de crecer, siempre, siempre, siempre. El que no tiene un estudio bíblico, el que no tiene un instituto bíblico, tiene la palabra de Dios. Correcto. Y la palabra de Dios, a la par de esa persona está el Espíritu Santo. Entonces, siempre va a haber una forma de aprender más, de querer conocer más. Ujú, Pero me parece muy curioso eso, o sea, de que al fin de cuentas, el hecho de que estaban dormidas no era porque hicieron algo malo. correcto. O sea, el tema es que nunca se lo esperaron, igual que nosotros. No nos esperaremos cuando Jesús venga. O sea, es que Ujú, nadie va a tener noción eh, de que va a llegar ese momento. O ujú, sea, uno va a decir, es que viene ahora. Sí, pero va a venir en el momento donde nadie lo espera. El ujú, día ni la hora, o sea, como las 9 de la noche. Independientemente hablando, no estoy diciendo de que nosotros bajemos los brazos. O ujú, sea, debe haber una oración, una alabanza que diga Maranata, ¿verdad? En nuestra vida todos los días. ujú, Pero sí me parece muy interesante de que es importante ese crecimiento, ¿verdad? ujú, Ese querer más. ujú. Ok, y eso que mencionó Josué, nada más para ampliarle un poquito eso, es correcto. Yo mencioné varias, porque mencioné varias cosas, pero justamente aquí lo central, el tema central de todo eso, y ya Josué lo dijo, nada más lo amplío un poquito más, es Cristo. No hablo de que todo es conocimiento, exactamente como lo dijo Josué. No todo es el conocimiento. Las 10 vírgenes, si nosotros, como lo dijo Josué, nosotros lo vemos ahí, las 10 vírgenes estaban juntas, estaban juntas. Las 10 se durmieron. Pero todo hay que centralizarlo, que todo es Cristo. Y cuando yo dije esto, ¿verdad? Que lo que José está mencionando, evidentemente aquí se trata de ser llenos del Espíritu Santo, no se trata de que, y por aquello, ¿verdad? Por aquello, si me di a mal entender por cualquier cosa, el conocimiento y prepararse es bueno, pero no estoy diciendo de que usted no va a ir al cielo si usted no estudió teología. Eso quiero aclararlo. Si usted no estudió teología, si usted no se preparó en ese sentido o no llegó a conocer más, no se preocupe. Aquí el punto es que si usted solo se sabe Juan 3:16, camine en ese fundamento de la escritura y obedecer al Señor. Pero a lo que voy es que sí, hay que ser llenos del Espíritu Santo y en la medida posible que sí tengamos y ojo, que tengamos la oportunidad y querramos, preparémonos. Cierto, así, ¿verdad, José? Es más o menos como tal vez ampliarle un poquito la idea. Ok. Entonces, como les decía, ¿verdad? Por aquello, que muchos en las congregaciones están hacinados y se les está alimentando como chanchitos y están despreocupados por lo que viene. Y estoy hablando de creyentes. Postdata. Ahora, esto me acuerda, por ejemplo, la ocasión en Juan capítulo 6, versículo 26, que Jesús le dice a los que lo estaban buscando. Él les dice, se los leo para ustedes. Juan 6, 26 dice. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, si ustedes en sus casas o en donde ustedes tengan la oportunidad, si ustedes hacen el estudio, ustedes van a descubrir que lo que Jesús le dijo realmente a esta multitud que lo estaba buscando, porque andaban, perdón, pero de toda esta gente andaba de lagartos.
Ellos andaban en el vulgar tico, andaban de muertos de hambre. Ustedes lo estudian, él les dijo esto. Juan 6:26, él les dijo esto. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron como animales y se saciaron. Eso es lo que Jesús realmente les está diciendo. Si ustedes ya lo buscan, lo estudian y lo traducen, van a encontrar eso. ¿Verá que suena más grueso eso? Suena más ofensivo. Bueno, eso fue lo que Jesús les dijo. Porque esta gente andaba detrás solamente para ser llenos. Veían las señales de Jesús. Ahora, ustedes no encuentran una similitud en la iglesia, no en la iglesia, sino en las congregaciones hoy en día. Señales, prodigios, campañas de sanidades, esto y el otro, pero al final de cuentas, y quiero ser justo, para no decir que que yo solo le tiro a otros, no, seamos justos, a veces nos comportamos así. A veces nos comportamos, wow, quiero ver eso, mira, en aquella iglesia están, el pastor ora y cae lluvia de escarcha. Uy, vea, al otro se le tenía caries en los dientes y ahora se le rellenaron de diamante. No, no. O sea, eso es gente que anda creyentes o digámosles creyentes que andan detrás de lo fascinante, de lo espectacular, de lo emocional, pero están buscando, dice, hay una frase que dice por ahí, que siempre me acuerdo, y es, los incautos quieren lo que está en la mesa del Señor, no al Señor. O sea, por eso les digo, mis hermanos, hoy nosotros vemos esta misma actitud en el creyente. Ahora, repito, yo no estoy diciendo que ustedes, pero lamentablemente nosotros lo hemos visto dentro de las congregaciones. Es la misma actitud. Están detrás del Señor el que les puede dar algo, pero porque realmente lo amen genuinamente. ¿Será eso? No. Yo, Dime. es interesante porque digo yo porque yo todavía me considero una persona pentecostal, ¿verdad? Ujú. Y tenemos un problema como, ¿cómo se le puede decir? Como corriente cristiana, o sea, Ajá. como una corriente cristiana dentro de todas las corrientes que existen. Tenemos un problema como corriente cristiana y es que achacamos todo lo emocional, se lo achacamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces creemos que inmediatamente yo sienta ganas de llorar, ahí está el Espíritu Santo, donde yo voy a escarcha, ahí está el Espíritu Santo, pero me recuerdo muy bien una de las citas que usaba mucho, ¿verdad? Para malinterpretar, para, ¿cómo se le dice? Para manipular a la gente. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que decía 1 Corintios 4:20, que le dice Pablo a la iglesia, ¿verdad? Eh, Acerca del poder de Dios, ¿verdad? Eh, lo tengo por acá, que hablaba, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿verdad? Entonces, eso tendía a hacer que la gente dijera, ok, predique menos y ore más, predique menos y alabe más, predique menos y ministre más, predique menos, ¿verdad? Y haga más milagros. Entonces, ese concepto se prostituyó mucho y la gente tendía a decir de que una iglesia que no adorara, una iglesia que no ministrara, una iglesia que no impusiera manos, era una iglesia que no funcionaba. ¿Por qué? Porque para ellos la palabra no era el poder, sino las manifestaciones, sino los panes y los peces, Ujú. ¿verdad? Eso era el poder para ellos. Entonces, es curioso como no digo de que el Espíritu Santo no puede hacer milagros hoy en día en las iglesias. O sea, nosotros como pentecostales creemos en eso, o sea, nosotros creemos en eso, en los milagros, creemos en los dones, creemos en que el Espíritu Santo se manifiesta bajo un orden, ¿verdad? Ujú. Pero hoy propiamente es tan delicado, ¿verdad? Y lo digo porque a veces uno
dentro de este ámbito pentecostal uno es muy emocional y tal vez usted escucha una frase, ¿verdad? Que, que dice, puede decir, pelee por sus bendiciones, ¿verdad? Pelee por sus sueños, busque más a Dios para que Él pueda defenderte en medio de cualquier situación. Entonces, es interesante cómo lo emocional, ¿verdad? Se le atribuye todo al Espíritu Santo, pero cuando usted inmediatamente lee la Biblia y tal vez lee acerca de, de Apocalipsis, acerca de las obras de la carne, acerca de muchas cosas que tal vez no traen calor, sino más bien frialdad a la vida de uno, usted dice, no, esto no es de Dios. Entonces, relacionamos el poder, los panes y los peces a lo emocional. Y considero de que Jesús en ese momento estaba muy molesto porque ¿qué persona le gustaría estar con alguien, verdad? Que usted, como que usted y yo, como que usted tenga mucho dinero, ¿verdad? Amén, 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 ¿verdad? Es el pentecostal, ¿verdad? Como siempre. Amén. Que usted tenga mucho dinero, ¿verdad? Y que yo ande detrás suyo solo por el dinero. Pero no me importa escucharte, Luker, no me importa escucharte, no me importa oírte 20 horas, porque yo sé que al final de las 20 horas, ¿qué va a soltar Luker? La plata, ¿verdad? Al final de las 20 horas va a soltar la plata, pero el día de mañana Luker no quiere soltar nada, sino que quiere ver qué tan amigo soy yo de él. Entonces, eso tiende a afectarnos, o sea, tiende a afectarnos. Jesús era la palabra, pero ellos prefirieron los panes y los peces antes que la palabra. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Tener cuidado con las personas que uno escucha, con los pastores que uno escucha, tener cuidado hasta con uno mismo, lo que usted piensa, porque, como les digo, o sea, creo que hoy en día usted escucha a la gente decir, ¿verdad? La palabra arrastra, pero el testimonio, no, la palabra eh, era como que el testimonio arrastra, la palabra edifica y el testimonio arrastra. Entonces, dejamos de lado la palabra, dejamos de lado la palabra para, para enfocarnos en ese poder de Dios, que son los milagros, señales y prodigios. Entonces, es muy importante también aclarar que cuando Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, no está hablando de que tenemos que desechar la palabra y pedirle al Señor que nos dé todos los dones. O sea, no es eso. O sea, es en el poder de la palabra, o sea, en el poder de la salvación, en el poder de la restauración, de la regeneración, en el poder de la reconciliación, o sea, pero nosotros debemos de creer eso, debemos de creer eso. Si en 33 años, si en 30 años, los años que tuvo Juan el Bautista, si en 30 años Juan el Bautista no predicó el poder de la palabra, ¿qué predicó? O sea, y aún así no hizo ningún solo milagro. O sea, puede que le creemos a un Dios de milagros y no ver ni uno solo. Puede que le creamos a un Dios de poder, ni tan siquiera ver físicamente un milagro de regeneración. Pero eso no implica ¿me explico? Entonces, es muy importante recalcar eso que estás diciendo. O sea, panes y peces, cualquier persona lo sigue, pero a Jesús muy difícilmente lo siguen. De multitud pasó a 12. Totalmente correcto. Exactamente. Entonces, justamente, ya usted amplió mucho eso, entonces ya no voy a decir nada respecto a eso. No. Es justamente eso. A veces lamentablemente es eso, que la gente está más preocupada por ver qué puede dar. Y eso que usted mencionó, Josué, qué feo andar detrás de alguien que sabemos que tiene el dinero porque yo espero el dinero. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Qué interesante. Que cuando el que tiene, en ese ejemplo, en esa ilustración que usted hizo, que el que tiene el dinero, cuando ya no quiere soltar, ¿quién se convierte en el malo? Justamente, ese es el que se convierte en el malo. Entonces, para poder continuar, y de verdad gracias por ese gran aporte, porque el aporte que hizo Josué, no solamente enriquece la enseñanza, sino que también dice cosas que tal vez yo no menciono, entonces se van a poner mejor en el contexto para que la gente pueda comprender más, porque a mí puede ser que se me vaya. Entonces, tal vez yo digo algo que tal vez alguien lo puede malinterpretar y Josué lo arregla, ahí lo arregló.
por cualquier cosita. Entonces está perfecto. Entonces, vean mis hermanos, nosotros podemos observar que estas 5 vírgenes, ojo, veámonos a nosotros hoy. O sea, recordemos otra vez, veámonos nosotros hoy. Las 5 vírgenes imprudentes no se prepararon. No, ojo con esto, y voy a tratar de ir lento. 5 vírgenes imprudentes, y otra vez en el contexto. Recordemos que el aceite habla del Espíritu Santo, también habla de lo que nosotros nos llenemos en el conocimiento de la palabra y de toda la preparación que conlleva eso. Pero, ojo con esto, veámonos a nosotros. Las 5 vírgenes imprudentes no se prepararon, no se involucraron. Pongámosle nuestro nombre, pero no se involucraron. No quisieron ser enseñadas, no quisieron ser guiadas por el Espíritu Santo del Señor, no quisieron ser llenos del Espíritu Santo. Pongan atención, se conformaron con tener una antorcha sin aceite, creyendo que la antorcha iba a tener una combustión espontánea de la nada. Se imaginaban que eso se iba a prender fuego solo. No. Eso jamás, mis hermanos, eso no va a suceder jamás. No va a suceder. Para que usted encienda una cocina de leña, usted necesita la leña y necesita sea el combustible y el fósforo, o un encendedor o algo que genere chispa para que eso se prenda. Cuando yo estaba pequeñito, mi abuela tenía una cocina de leña, o sea, yo sé que es comer en cocina de leña y todo ese asunto. Yo prendía, yo era piromaníaco, por eso sé lo que les estoy diciendo. Entonces, yo prendía la cocina, yo le echaba el combustible y yo prendí y me ponía a cocinar ahí. Pero eso no se prende solo. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de mantener nuestro cántaro, el cántaro, la vasija con aceite. O sea, con la presencia del Espíritu Santo, con estar acumulando también en nuestro cofre el conocimiento de la palabra de Dios, también en la preparación y en el estudio de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Me doy a entender, aquí tengo un bichillo atrás mío haciendo baile. Entonces, mis hermanos, tristemente, yo lo tengo que decir, muchos creyentes están a la espera de algo que no sucederá en sus vidas. ¿A qué me refiero? No se va a prender esa lámpara, ya que nunca se prepararon y solo se fueron, ojo con esto, y solo se fueron a preparar cuando ya no tenían el tiempo. ¿Y qué les pasó? La puerta se cerró. Estoy hablando en nuestro contexto. Quiero comentarles algo rápido. Vieras que estaba viendo con Rose una película de 1978 que se llama, Rose, se llamaba Dejados Atrás, ¿verdad? No. Sí, ok. Una película vieja, que trata sobre el rapto y toda esta cuestión. Y vean qué interesante. Una de las cosas, perdón, yo sé que a algunas personas no les va a gustar. A mí no me gustan las películas cristianas, no todas. Unas sí me llaman la atención. Pero esta película que vimos de 1978, yo le dije a Rose, la película es bien mala. O sea, es malísima. Es más mala que pegarle a la madre el día de la madre. Mala. Pero hay un factor en común que tienen las películas apocalípticas en el sentido de cristianas que tienen que ver con el rapto. Tienen algo en común. Enseñan que sucede el arrebatamiento y sucede todo. Ok. Pero me molesta, y tengo que decírselos, me molesta profundamente que le dan una esperanza para las personas que ven la película, le dan una esperanza como diciendo, tranquilos, en el arrebatamiento, si usted se quedó, tranquilos, todavía tiene esperanza, porque la película muestra que pastores y que unas personas se quedaron, pero que en medio de lo que sucede en la tribulación, al inicio de la tribulación,
ellos vuelven ahora sí al Señor, ahora sí, Señor, perdóname, y ahora empiezan a predicar y empiezan a hacer un montón de cosas. Evidentemente, ellos en aquel entonces, ¿verdad? Y los efectos especiales no es lo mismo de hoy. Si hoy se hiciera una película que tiene que ver con el apocalipsis y que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y todo eso, con lo que hay hoy, déjeme decirle que a todo el mundo se le pararía el pelo. Pero en estas películas, ¿qué es lo que muestran? ¿Por qué no me gustan? Porque muestran que para ese momento van a tener esperanza, que para ese momento, tranquilos, ustedes aquí no se fueron, tranquilos, arrepiéntanse en medio de la tribulación. Entonces le decía yo a Rose, qué curioso, porque enseñan eso en lugar de enseñar el peligro que es quedarse. En lugar de decir, man, evitémonos quedarnos. O sea, la idea o la enseñanza central es, Cristo viene, mejor no te quedes. Pero enseñan lo contrario, que la iglesia es quitada y que ellos aquí, como no fueron buenos cristianos, todavía tienen esperanza. Si nosotros encontramos, yo les había enseñado a ustedes, creo que en Apocalipsis, qué va a suceder con la gente en esas épocas. Dice que la gente va a maldecir a Dios. Se van a poner peor y que ni aún así, viendo todo lo que sucede, se van a arrepentir. ¿Qué garantiza que una persona se vaya a convertir en ese momento? Eso lo ampliaremos en otro momento, pero era nada más un comentario. Entonces, por eso les digo. Para ver, ok. Entonces, por eso les digo. Tristemente, muchos creyentes están a la espera de algo que no va a suceder en sus vidas. No van a suceder. Nunca se prepararon, como se los dije. No se fueron a preparar justo cuando ya no tenían tiempo y la puerta se cierra. Y ojo, esta puerta, metafóricamente hablando, es de la entrada del reino de Dios, eso lo sabemos. Ahora sí, avancemos un poquito más. Vamos a los versículos de Mateo 25. Vamos a los versículos 11 al 13. Aquí le voy a pedir a doña Marlene, por favor, que me lea, por favor, del 11 al 13. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, gracias. Ok, ojo. Algo muy importante también que debo de mencionarles es que aunque esta parábola, recordemos que esta parábola apunta o habla a Israel y a los gentiles, ¿se acuerdan que ya se los había mencionado? Nosotros también debemos entender que también es de un doble propósito o de doble aplicación que tiene que ver con nosotros como iglesia. Ahora, estas parábolas, un momento para... Voy, un momentito, perdón. Ok, ahí. Entonces, estas parábolas que el Señor nos dio son profecías, recuerden que tienen un doble cumplimiento. ¿Por qué, Luker? Porque hay quienes, por ejemplo, hay quienes van a salir diciendo tal vez, es que eso es solo para los judíos y nada más. Entonces yo le hago la pregunta, cualquiera que me diga eso, entonces los cristianos ya no le hacemos caso a eso, a lo que dice la escritura. Si es para los judíos, ya nosotros no le hacemos caso. ¿Mm? No, correcto. No. Ahora, por eso, entonces, ahora, imaginen que unas cosas que las agarremos y sí las consideremos de Dios y que otras no. Entonces les vamos a hacer caso. No, evidentemente no les vamos a hacer caso. Por eso, mis hermanos, por eso nosotros, como estudiantes de teología, de hermenéutica y entre otras ramas, para poder interpretar correctamente la escritura, o lo mejor, por eso nosotros lo estudiamos, para poder interpretar correctamente o lo mejor que nosotros podamos la escritura. Entonces, mis hermanos, estos pasajes ciertamente apuntan proféticamente a los judíos que sí van a pasar por la gran tribulación,
junto con los gentiles que durante ese tiempo lleguen a entregarle su vida al Señor y se conviertan al Señor, que de alguna manera tiene que ver con eso. Pero mis hermanos, también tiene que ver con nosotros como la iglesia. O sea, todavía en el tiempo presente. Otra vez, voy a leerles nuevamente ahora. Ya doña Marlene lo leyó, pero se los voy a leer porque ahí termina en el 13 la parábola. Dice versículo 11 al 13 dice, después vinieron, perdón, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y termina el versículo 13 diciendo, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, posteriormente, las otras 5 vírgenes imprudentes llegaron, pero llegaron tarde, por lo cual ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Vean, mis hermanos y mis hermanas, aquí nosotros observamos algo terrible, terrible. A todos los que no están listos o no les ha dado la gana velar, estar expectantes, diligentes a la espera del Señor, no podrán gozar de ser librados de la tribulación que se viene para este planeta. El llegar tarde implica o apunta a una falta de temor de Dios, creyendo que no les iba a suceder nada, creyendo que la venida del Señor se tardaba. Y ojo, este mensaje es un llamado, pongan atención. Este mensaje es un llamado de atención para ustedes y para mí, para estar más atentos y diligentes en cuanto a nuestra vida como cristianos. O sea, tenemos que estar más atentos. Y mis hermanos, en serio, tenemos que ser más intencionales a la hora de buscar a Dios. Que de verdad, oigan, y tengo que decirlo, que de verdad nos involucremos en los negocios del Señor, que nos involucremos en nuestra congregación, en obediencia a su palabra, en estudiar y en conocer más a profundidad. Ojo aquí, las materias, sí, técnicas, herramientas y también de predicar su palabra. O sea, no es para menos, ojo, no es para menos, ni es algo de poca importancia escuchar las palabras de nuestro Señor decir esto. De cierto, os digo que no os conozco. Ustedes me pueden decir dónde más hemos escuchado esa frase en la Biblia. ¿Dónde más hemos escuchado estas palabras de Jesús? De cierto o no os conozco. Vamos a Mateo. Mateo 7, versículos del 21 al 23, para que vean esto. Además, antes de leerlo, además Jesús, expresó, ojo con esto. No, perdón, sí, lo tienen Mateo. Voy a buscarlo aquí porque no lo tengo aquí. Mateo 7. Me dicen amén cuando lo tienen. ¿No que una pregunta? Sí. Bueno, si es tonta la pregunta, pero no sé. ¿Por qué? Si las 10 vírgenes, estaban dormidas, ¿cómo se dieron cuenta que las 5 que eran prudentes, cómo se dieron cuenta que no ya venían, si estaban dormidas? Bueno, no, yo no le puedo decir a usted cómo, pero dice que que se oyó que el novio venía. Entonces escucharon. Eso es vamos a ver, vamos a hacerlo como en el caso de nosotros. Cuando ustedes y yo estamos dormidos. Porque cuando uno está dormido, ajá, dígalo. Uno no oye nada. No, a veces sí. Es que vamos a ver. Voy a poner este ejemplo. Quiero decirle aquí a. Depende, pues si se tiene. Depende, pues si se tiene un sueño muy así, muy
muy bien, y que se vuelve muy rápido, rápido y no lo escucha. Ujú. Pero vea este caso, por ejemplo, la palabra no lo dice. La palabra nada más nos está diciendo a nosotros que las vírgenes se durmieron. O sea, no me voy a meter a decirle a usted, no, doña Marlene, es que seguro, no, se durmieron todas. Recordemos algo muy básico. Le voy a poner un ejemplo mío, le voy a poner solo un ejemplo mío para que tal vez me entienda. Hace muchos años atrás, yo estaba muy joven, estaba muy jovencillo, no, yo me fui a una montaña con unos amigos y nos fuimos a meter a una cabaña, sola, pero solitaria, no había electricidad, no había nada. Como a la medianoche nos empezaron a tirar piedras y a tirar piedras. Entonces, ¿qué pasó? Todos nos dormimos, todos empezamos a descansar, pero como había algo externo, alguien que nos estaba molestando, yo dormí, pero en ese que yo estoy dormido, eso que usted no puede dormir como en paz, porque usted sabe que está esperando algo, como que hay alguien ahí. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo me dormí, pero por ratos me despertaba. Ahora, hagamos esta imagen. Recuerde que la Biblia no lo dice. Supongamos que las 10 vírgenes tal vez estaban dormidas, pero como ellas las 10 estaban esperando al novio, es ese tipo de sueño en el que usted está así como se duerme, pero todavía estoy despierto, que no te deja dormir plácidamente y en paz, porque usted está esperando algo. En este caso, repito, haciendo esa imagen, muy probablemente las vírgenes al escuchar que dijeron, aquí viene el novio, ya, se despabilaron porque estaban esperando. No sé si respondí la pregunta, porque repito, la Biblia no lo dice, solo dice que se durmieron. Sí. Rose, ¿ibas a decir algo? Perdón. Ajá, dime. Diga, doña Marlene, sí. A veces la Biblia, la Biblia nos pone a explicar paso por paso, que muchas veces da como que usted no. Correcto. Usted me entiende. Sí, yo lo entiendo, correcto. Rose, dime. No, creo que usted ya le respondió la duda a doña Marlene. Como había un objetivo por el cual estar despierto, entonces es probable que por cansancio físico, ¿verdad? Yo lo veo así. Cansancio físico, que cuando uno está en una vigilia, por ejemplo, la idea es estar despierto toda la vigilia, orando, escuchando la predicación, alabando al Señor, pero por el trajín del día uno se cansa, ¿verdad? A mí me pasa que si yo sé que me tengo que levantar temprano, aunque haya puesto la alarma y todo, esté como preparado, mi sueño se vuelve un poco más ligero. Que sé que me tengo que levantar temprano. O sea, hay un objetivo. Cuando vos tenés un objetivo, ¿verdad? Por el cual levantarte o estar despierto, y el cansancio, ¿verdad? Físico te va a ganar y listo, te vas a dormir, ¿verdad? Es como cuando el Señor venga y toque la trompeta. Tenemos que estar esperando eso. Si está listo. Porque si no, no vamos a escuchar esa trompeta. Listo, gracias, Rose. Ahora. No está bien, sí. Ok. Vean, yo tengo en mi reloj que falta un minuto para las 9, pero en el tiempo efectivo de la enseñanza, nosotros iniciamos, perdón, no lo digo, ¿verdad? No se sientan mal por lo que voy a decir. Como se inició un poquito pasado de tiempo, porque se conectaron tarde, repito, no lo digo en son de que se sientan mal, es más, se conectaron tarde, entonces yo voy a cumplir con el tiempo efectivo, tengo 1:18, ahorita donde yo lo llevo el reloj, pero ya la hora real son las 9. Voy a terminar estos 10 minutitos que quedan, ¿les parece? Para poder avanzar un poquito. Sí. Ok, ya son 10 minutitos. Ok, ya me quedan solo 10 minutitos y con eso vamos a avanzar. Quedamos que íbamos a ver esas palabras de Jesús. ¿Dónde más lo dijo Jesús? En Mateo 7,
del 21 al 23. Si ustedes ven el epígrafe, ahí dice, nunca os conocí, ¿verdad? Dice la palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, como les acabo de mencionar, no es de poca importancia escuchar de la boca de nuestro Señor esas palabras. No es de poca importancia, hay que prestarle atención. Además de esto, Jesús también él también expresó una parábola. Ustedes se acuerdan de la cena de las bodas, ¿se acuerdan? Ya Josué enseñó de eso. ¿Recuerdan de eso? Bueno, vamos a ver algo así muy rápido. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió en esta invitación que nos dice Mateo 22 del 1 hasta el 8? Se las voy a leer para poder avanzar. Mateo 22, del 1 al 8, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados, los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Y ojo lo que dice, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza. Ojo, porque esto, la semana que viene, por favor, voy a tocar unos temas de aquí que tienen que ver con esto, para que, si es posible, no se lo pierdan. Pero dice, uno se fue a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ojo, ojo. A lo mejor, tal vez ustedes vengan y me digan, ay, o digan, ay, Señor, es que yo estoy apuntando, yo sí quiero ir, yo sí quiero ir. Bueno, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Ojo con esto lo que voy a decir. Tenemos que estar expectantes, tenemos que estar velando y tenemos que estar vestidos con las buenas obras. ¿Con cuáles buenas obras? Las que a mí se me ocurren. ¿Por qué digo esto? Porque la frase, pongan atención, porque la frase, esta frase que dice, no hicieron caso, pongan atención, no es el simple hecho de la frase de negación, que a lo mejor ustedes y yo la podríamos interpretar con aquellos que rechazan a Cristo. Pongan atención, no es solo eso, es decir, aparte de ellos, los no creyentes, va a haber muchos creyentes, es decir, que hay una iglesia, pongan atención, hay una iglesia profesante y hay una iglesia practicante. Les pregunto a ustedes, ¿a cuál pertenecemos ustedes y yo? No me contesten. ¿A la profesante o a la practicante? ¿A cuál pertenecemos? No me respondan, ¿verdad? Pero ¿a cuál pertenecemos? Ahora, hago otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Entre la profesante y la practicante. ¿Cuál puede ser esa diferencia? ¿Quieren oír la respuesta hoy o la siguiente semana? No, hoy. La profesante, mis hermanos, es la que solamente habla y dice, pero no practica. Y la practicante es la que vive todo lo que el Señor le encomienda y le manda que haga esas buenas obras. Esa es la iglesia practicante. Ahora, recordemos, todo esto tiene que ver con la gran apostasía que ya se está dando.
con la apostasía que ya se está dando, y todavía falta. Entonces dice, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son estos? A los convidados a las bodas. A los que fueron invitados. Y vean, mis hermanos, vean, yo no quiero salirme del tema, pero esto es importante poder resaltarlo. Siendo un gran honor venir a la fiesta, siendo un gran honor y rechazarla. Es un honor. Vea lo que dice. Dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dice que volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, o sea, no tenían que pagar nada. Venid a las bodas, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Ya casi voy finalizando, me quedan 5 minutitos. Mis hermanos, pongan atención, indiferencia, ese es el punto de lo que vemos en esos textos, indiferencia. Pregunto, ¿habrá indiferencia en la iglesia? Pueden nada más mover la cabecita y decirme sí o no. ¿Existe indiferencia en la iglesia? Yo los veo aquí en la pantallita del celular. Sí, ¿verdad? Sí hay. Por ejemplo, yo puedo ser indiferente cuando Dios me está hablando de su palabra y yo sigo de terco, y me van a poner ahora, ya no voy a ser Luis Luker, ahora me dicen el terco Luker en lugar de Luis Luker. Es decir, ¿por qué? Porque no hago caso y estamos oyendo la palabra de Dios. Dios nos está hablando y seguimos actuando de la manera en que no debemos de seguir haciendo. ¿O me equivoco? Entonces, pregunto, ¿por qué lo seguimos haciendo? Es como estos, no hicieron caso. Se fueron cada uno a su labranza, el otro se fue a sus negocios. ¿Qué es esto? Fueron indiferentes. Y de seguro, y eso es fijo, que el que se fue a labrar, pongan atención, porque ¿a qué me refiero con que se fue a labrar? Pongan atención. Ustedes van a decir, bueno, fueron indiferentes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, se fue a labrar. ¿Y qué anda haciendo? Bueno, ahí anda de evangelista, llevando el mensaje de, está aquí, no sé qué, y está el otro sirviendo a Dios. Y el otro, estoy aquí sirviendo a Dios, pero están indiferentes. Están en su labranza, están en sus negocios. Uno, estoy aquí, es que estoy predicándole al Señor, pero como el llanero solitario. Es que estoy haciendo para la obra y estoy profetizando porque están metidos en sus negocios y en su labranza. Acordémonos de algo. El Señor dijo en Mateo 7, 21 al 23, se los leo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y brinco al 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya vamos a finalizar, me quedan 2 minutitos para ir con esto. Es decir, mis hermanos, pongan atención. Esto es para nosotros. Muchos cristianos van a andar en sus negocios, van a andar en su labranza, en sus negocios. Y esto era una invitación a una cena, a una fiesta que es un honor. Y vemos que el rey aquí es sinónimo de Dios. Dice que se enojó. Dice que el rey se enojó. Pregunto, ¿ustedes creen que es justo el enojo de Dios? ¿Es justo? Totalmente, es justo. Y dice, y al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mis hermanos, y esto nosotros lo podemos entender que esto es una alusión de lo que va a acontecer en la gran tribulación y en la batalla del Armagedón, que será el final de esta tierra, el final de los hombres perversos y malos que hacen todo tipo de cosas.
voy terminando. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, ya están listas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Voy a terminar aquí. La siguiente semana voy a leerles un versículo, pero, mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor, y veámonos a nosotros mismos, pero el Señor nos invita a la boda, a la cena? No, hombre, es que yo ando en mis negocios, ojo. Claro, ¿cuáles negocios? Unos andan evangelizando, otros andan profetizando, otros andan predicando. Y ojo, a otros los llevan a otros lados a predicar y hasta enseñar, porque andan en sus negocios, pero no están en las bodas con el Señor. ¿Verdad que está un poco raro eso? Si yo les pregunto a ustedes, ¿no se han topado o no han visto algo semejante en la iglesia? No me digan quiénes, nada más estoy diciendo, ¿lo han visto? Yo sí, lo he visto en muchos. Andan aquí, hacen esto y el otro, pero están en sus negocios. Vean qué interesante, para que analicen eso. Chiquillos, la siguiente semana, si Dios quiere, vamos a leer, es parte de esto, para poder terminar con esto, y no para no desviarnos, pero es para tocar unas cositas, y quedamos aquí, ahora sí, ya cumplí la hora y media que corresponde, entonces vamos a cerrar. Le voy a pedir por favor a Josué, ¿puedes cerrar en oración, porfa? Padre amado, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta noche. Te damos gracias por permitirnos tener el honor de escucharte, Señor, a través de la palabra. Gracias porque el Espíritu Santo sigue instruyéndonos y iluminando nuestro camino y porque tu misericordia nos permite crecer más, Señor. No es por nosotros, sino es por ti, Señor. Es para ti, Señor, y todo de ti, Señor. Todo se trata de ti, Señor. Y hoy que leemos, Señor, hoy que